dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Va la pregunta de nuevo a los Samuel en esta mañana: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es una exhortación de parte de Dios hacia el profeta, que antes había sido uno de los jueces de Israel, un anciano, un hombre con un corazón realmente rendido a Dios. Saúl había sido el primer monarca de la nación de Israel. Y el viejo Samuel, el viejo profeta, está llorando por algo que Dios le da las razones. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? ¿Qué incompatibilidad que hay? El hombre de Dios llorando por algo que Dios desecha. El hombre con sentido común y con criterio de Dios debería celebrar lo que Dios celebra, o debería llorar por lo que Dios llora. Pero hay una confrontación de sentimientos, hay un antagonismo o polos opuestos entre lo que está sintiendo el profeta y lo que Dios está sintiendo. Y déjeme decirle, ya que está anestesiado y que usted no escucha nada, yo soy el que estoy operando, usted está dormido, hicimos una operación a corazón abierto. Es increíble cómo nosotros lamentamos cosas que Dios no lamenta. Y cómo hay veces celebramos cosas que Dios no aprueba. Hay un cortocircuito en la comunicación, o nos está fallando el discernimiento y estar en el Espíritu para alinearnos al cielo. Lo voy a poner en limpio. Saúl representa lo viejo a lo que nos aferramos. Saúl representa el capricho del pueblo. No hay ningún amén porque están todos dormidos, ¿no? ¿Verdad? Saúl vino como capricho del pueblo. Poneme multimedia, capítulo 8, versos 6 y 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. ¿Qué le dijo Jehová a Samuel? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si usted lee el versículo 5, en la última parte dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué quería el pueblo de Israel? Un rey visible como tienen todas las naciones. ¿Por qué todas las naciones tienen rey y nosotros no tenemos? Fue la pretensión del pueblo. Sencillamente porque Israel era un pueblo que tenía una teocracia, un gobierno de Dios sobre el pueblo.
Democracia es gobierno de los hombres. Teocracia es gobierno de Dios. ¿Pero qué dijo el pueblo? Queremos ser como las naciones que ellos tienen rey. Y Dios dijo, pero yo soy el rey. Ellos dijo, queremos uno visible. Samuel se escandalizó y le fue con el reproche a Dios. Y Dios que le dijo, pero si no te están desechando a vos, Samuel, sos el profeta, a mí me están desechando para que no reine. Entonces yo atando este cabo con lo que acabo de decir después, que Samuel llora por Saúl, Saúl viene como resultado del capricho del pueblo. ¿Cuál fue el capricho del pueblo? Queremos. Y cuando hay veces nosotros se nos antoja algo y se lo pedimos a Dios insistentemente y nos encaprichamos y dale que va, y dale que va, y Dios está reteniéndose de darnos lo que nosotros pedimos porque sabe cuáles pueden ser las consecuencias, en definitiva Dios dice, bueno, listo, tomá, ahí lo tenés. Y entonces uno entra en lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad perfecta de Dios, agradable y perfecta, como dice capítulo 12 de Romanos, y está la voluntad permisiva de Dios. Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere, pero déjeme decirle que muchas veces sujeto a nuestro capricho, sujeto a nuestra tendencia de naturaleza caída, de querer las cosas contrarias a Dios, Dios termina siendo permisivo. Como padre vos hay veces le decís a tus hijos, mirá, no, esto no, porque no te conviene por tal o cual cosa, ¿y qué termina haciendo tus hijos? Lo que le dijiste que no. Por ahí viene un ajeno, le dice lo mismo que le dijiste vos, y le hacen caso, ¿sí o no? ¿A cuánto le pasa? Acá el pueblo, por un capricho, Dios le da lo que le piden. Pero quiero mostrarte algo increíble. Samuel está llorando por algo que después Dios desecha. Saúl. Saúl fue el primer rey. Pero Saúl, como vino producto de un capricho del pueblo, las cosas no fueron bien. Porque si Dios dice A, no es B, es A. Ahora, vamos a ver el por qué. ¿Por qué Dios dijo no a Saúl en su comienzo? Saúl es las malas decisiones, dijimos. Decirle al que está al lado tuyo, Saúl es las malas decisiones. Saúl es lo que querés, pero lo que no te conviene. Decíselo de al lado que tenga cerca, molestalo un poco. Saúl, dijimos, es lo que Dios desecha. Saúl es lo que Dios desecha. ¿Por qué nosotros tenemos que llorar por lo que Dios no llora? ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿qué es Saúl? Yo te voy a mostrar lo que es Saúl. Capítulo 18, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera, verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó en gran manera Saúl y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabe cómo se llama esto? Celos. ¿Qué es Saúl? ¿Qué es Saúl? El prototipo de los celos. ¿Por qué a él le dan más y a mí menos? ¿Por qué él tiene y yo no tengo? Bueno, este fue el rey que pidió el pueblo. Eso es la voluntad permisiva, que después se paga, que después se sufre. Las mujeres estaban cantando y victoriando una batalla que habían logrado como pueblo.
No era necesario agarrarse de ahí porque jamás David había tenido una pretensión semejante. David era un muchacho muy humilde, muy ubicado, muy cabal, muy sensato. Jamás se iba a correr a un protagonismo que no le era necesario. Mirá lo que dice en el verso 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. 1, 2, y el rey a los lanzazos. Ese es Saúl. Por ese lloraba Samuel. Pero ¿cómo es la naturaleza humana? ¿Cómo es cuando nosotros insistimos en lo que Dios no nos quiere dar? Saúl es también algo más. Capítulo 28, verso 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Sueños, Dios utilizaba ese modo de hablar antiguamente. Hoy tenemos la palabra de Dios, no hace falta soñar ni que Dios, ni guiarnos por los sueños. Si bien es cierto que Dios te puede hablar, pero la regla de fe y conducta es esta. Porque los sueños te pueden llevar para cualquier lado. Pero Dios no le hablaba ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim, que eran 2 piedras que se llamaban Urim y Tumín, luces y resplandores. Cambiaban de color y daban mensajes directamente objetivos, sí, no, de acuerdo a cómo resplandecían. Lo usaban los sacerdotes detrás del efod. Dios no le hablaba de ninguna manera. ¿Sabés lo que representa Saúl? Dijimos que Saúl eran los celos, que Saúl era la baja autoestima, porque a David le habían dado 1000 y a él 10.000 y a él 1000. Se puso celoso, desconfió, comenzó a levantar sospecha de sus pares. Pero también Saúl es silencio de Dios. Saúl es silencio de Dios. Por eso estaba llorando Samuel. Por donde Dios no daba respuestas. Y hay veces nosotros decimos, ¿por qué no tengo una respuesta de parte de Dios? Y porque no debe ser ese el lugar a donde estás direccionando tu vida. ¿Por qué Dios no me da una confirmación? Y porque debe ser que no es esa la ruta, tendrá que ser otra. Porque debe ser que no es esa la voluntad de Dios, sino que debe ser otro camino el que debes tomar. Hermanos queridos, Saúl es la carne. Saúl es nuestro capricho. Saúl es la tendencia que muchas veces nosotros no la hemos rendido a la cruz. Pero Saúl es algo más todavía. Capítulo 15, verso 27. ¿Cómo va el paciente? Póngale un poco más de sangre porque se me está desangrando, me parece. Primera de Samuel 15, 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta del manto y éste se rasgó. Te cuento el contexto. Va Saúl detrás del profeta porque el profeta le dijo, has hecho locamente, desobedeciendo a Dios, y lo exhorta y le da palabra y le dice, Dios te ha desechado, y le da un montón de retos de parte de Dios. Entonces Saúl no sabe de qué manera aferrarse a su autoridad monárquica, no sabe de qué manera congraciarse con el profeta para seguir sosteniendo el favor del pueblo, así que se agarra de la punta del manto y Samuel tira de su manto, y ¿qué pasa? Se produce una rasgadura. ¿Y qué le dice el profeta en verso 28? Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
¿Sabe lo que es, dentro de otras cosas, Saúl? Aparte de ser celos, aparte de ser bajo autoestima y no tener resuelta su identidad, aparte de ser una persona que camina en el silencio de Dios, porque está encaprichado en obtener algo, lo cual Dios no da respuesta. ¿Sabés qué es, además de eso? Saúl rasgó el manto de la autoridad. Samuel se congració con el pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo pedía. Dios le dijo, dáselo, quieren rey, ahí tienen rey. Pero ahí están las consecuencias de entrar en una voluntad permisiva. Las cosas hay veces no cierran o no son de determinada manera o no tienen un destino feliz porque en sus comienzos no fueron orquestadas por Dios, no fueron diseñadas por Dios. Pero sin embargo vemos en el capítulo 16, verso 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y eso es lo que yo te estoy preguntando en esta mañana a vos, que estás dormido y que te puedo decir lo que quiero. Porque te estoy operando el corazón. ¿Hasta cuándo vas a llorar lo que Dios ya desechó? Deja de lamentarte por ese Saúl que déjame ponerte en estos términos vulgares, que te jorobó la vida. Ponele nombre a Saúl. Ponele una persona, ponele una circunstancia, ponele un trabajo, ponele algo que realmente Dios te lo tuvo que arrancar de al lado tuyo. Sin embargo, nosotros seguimos llorándolo y llorándolo y llorándolo y atados a un pasado. ¿Hay alguien ahí? Ah, no le agarró la anestesia. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Siendo Saúl todo lo que te mencioné, es prototipo de todas estas cosas. El profeta estaba afectado emocionalmente. Y es normal, hermanos queridos, que todos nos afectemos emocionalmente con personas, con cosas o con circunstancias. Y cuando algo se nos quita, por la misericordia de Dios, porque Dios quiere siempre el bien para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero cuando Dios lo arranca de nosotros, en vez de celebrar lo que Dios celebra, nosotros lloramos. Y ese llanto nos detiene en el propósito de Dios. Y ese llanto hace que nosotros entremos en un paréntesis, en una pausa en nuestra vida. Y Dios no te puede dar nada, por lo cual todavía vos estás llorando. ¿Cómo Dios te va a dar algo nuevo? ¿Cómo te va a venir con algo distinto, con algo a punto de celebrar si todavía estás llorando las pérdidas de ayer? ¿Hasta cuándo? Decía el de al lado, ¿hasta cuándo? Déjalo a Saúl, decirle al de al lado, déjalo a Saúl. Saúl le iba a consumir las fuerzas a este pobre viejo. Ya está, soltalo. Si Dios mismo te está diciendo lo deseché. Se rompió el manto, se fue con la punta del manto, pero Dios lo despegó de ti. Yo he llorado por cosas que después dije, ¿para qué lo lamenté? Si no valía la pena. ¿Te pasó? ¿A cuánto le pasó? Ah, pensé que era el único tonto yo. Lloré por cosas que después me di cuenta, fue Dios el que me lo sacó. Pensé que era parte de mí, pero Dios tuvo que hacer ese corte. Rasgó el manto de la autoridad. Cuidado. Acá hay personas que por ahí cortaron el manto de la autoridad queriéndose aferrar a algo. Cuidado con eso. Porque el manto representaba la autoridad del profeta. Y en el manto está lo que se llama unos flecos o unas borlas con flecos que se llama zig-zig. ¿Cómo se llama? ¿Sí? En hebreo se llama así. Y representan la palabra de Dios, esos flecos. Yo tengo un manto, un talit judío, y siempre lo tengo en casa. Y esos hilos representan la palabra de Dios. No vaya a ser cosa que
algo se te esté aferrando a tu vida y que esté arrancando de vos los principios de la palabra y estés alterando algo que Dios estableció. ¿Me está entendiendo? No sé si yo estoy siendo muy explícito. No vaya a ser cosa que eso a lo que vos te aferraste termine arrancando de tu vida la preciosa palabra o la preciosa promesa que Dios te dio para que guardes. Ahora, dijimos que Saúl son las malas decisiones, Saúl fue el capricho del pueblo, Saúl es lo que vos querés pero que no te conviene, Saúl es el silencio de Dios donde Dios no responde porque no hay respuesta, porque no es la voluntad de Dios, Saúl es los celos y la baja autoestima con la que luchamos, nuestra carne, nuestra naturaleza, aquello que es nocivo para las relaciones que uno necesita tejer en la vida, pero también Saúl es la carne y no debemos compadecernos de eso, porque cada uno de nosotros conlleva un Saúl dentro nuestro. Hola. Y ese es Saúl el que yo tengo que sacar en esta mañana. Saúl representa lo viejo, lo que ya pasó, algo que quedó atrás y Dios quiere darte algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad permisiva es lo que Dios te da porque ya está. Sabe que no vas a aflojar y que no te vas a conformar con otra cosa, pero no es lo que Dios quiere. Es lo que vos querés. Y después vienen las consecuencias. Pero mira el texto, léelo de vuelta. Es capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine? Porque Saúl tiene una pretensión en tu vida. Saúl no viene para quedarse pasivamente, para ser un accesorio más en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, en tu familia, en tus sueños, en tu proyecto, lo que vos quieras. Saúl viene para reinar. Y la palabra reino significa gobernar sobre algo, tener jurisdicción, dominio, ejercer influencia y poder. Saúl viene para reinar, no para otra cosa. Y si vos dejás el Saúl en tu vida, va a terminar controlando lo que solamente a Dios le pertenece, tu corazón. Vamos a leer de nuevo el texto. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine? Diga conmigo, no reine sobre Israel. Y acá viene la palabra de Dios. Porque Dios te quita algo, pero nunca deja lugares vacíos. Levanta tu manito y decí conmigo: cuando Dios me quita algo, no es para dejar lugares vacíos, es para darme algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hace así, mirá, secate las lágrimas. Decí conmigo: yo no lloro más. Ahí va. Segunda parte del versículo 1, capítulo 16, verso 1. Llena tu cuerno de aceite. Llenar el cuerno de aceite era una pretensión únicamente de los profetas, que ungían sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento. No es necesario ahora andar con esas cuestiones cuando alguien ordena a un hombre de Dios. Pero se usaba antes eso a modo simbólico. Se le ponía aceite al cuerno y alguien ungía. ¿Qué es ungir? Es la pregunta. Es apartar algo para Dios. Diga conmigo: ungir es apartar algo para Dios. Es algo que está exclusivamente apartado para Dios. Entonces se leería así el texto: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Note usted la palabra provisto.
viene de la palabra provisión. Dios ya tiene la provisión para tu vida, porque cuando Dios te quita algo, como dijimos recién, es porque te quiere proveer algo mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Si Saúl entonces era el prototipo de la carne, el prototipo del capricho, el prototipo de los celos, el prototipo del silencio de Dios, el prototipo de aquel que rasga el manto de la autoridad, el prototipo del capricho que yo quiero pero que Dios desecha, quiere decir entonces que David, aquel que iba a suceder en el trono a Saúl, era lo indicado, la perfecta voluntad de Dios, lo que iba a prosperar, lo que iba a avanzar, lo que iba a ser la voluntad de Dios, lo que iba a tener un propósito y una causa bendecida para la vida de la nación de Israel. Cuando Dios te saca al Saúl es porque te va a entrar un David. Dígalo conmigo, estoy esperando al David. ¿Y sabés por qué lo digo en estos términos? Porque David es el prototipo en el Antiguo Testamento de Jesucristo de Nazaret. David es el prototipo de Cristo, pero pecó, pero se engañó a un hombre, lo mató, se quedó con su esposa, hizo un montón de barbaridades. David mintió, derramó sangre, pero dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Lee el Salmo 51 y vas a ver que no hay un hombre como David, un guerrero como David, que pueda poner en sus bocas tamañas palabras de arrepentimiento y de humillación a Dios por sus pecados. Ese es el hombre y ese es el corazón que Dios busca. ¿Cuántos dicen amén? El otro, en vez de humillarse y decirle a Samuel, he pecado, y arrepentirse visiblemente, se trató de aferrar del manto, lo cual Dios rasgó porque conocía el corazón de Saúl. Es apasionante analizar este texto. Estoy haciendo una alegoría de dos personajes y de dos perfiles antagónicos. Porque quiero decirte que, como continúa la historia después, Saúl persigue por más o menos 14 años a David. 14 años de persecución, 14 años de difamación, 14 años en los que David tuvo que ser un exiliado político, un desterrado, vivir en cuevas, vivir en cavernas, tener la familia toda dispersa por causa de un hombre que le estaba haciendo la vida imposible. Quiero decirte que cuando Dios te va a dar un David, Saúl va a tratar de perseguirlo. La vida en el espíritu es asateada constantemente por la vida de la carne. Dios tiene lo mejor para tu vida, pero te voy avisando, te voy abriendo los ojos que tiene un precio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren pagar ese precio? Si pagar el precio representa hacer la voluntad de Dios, estar en la perfecta voluntad de Dios y que esa perfecta voluntad de Dios sea la provisión, la prosperidad, lo mejor para mi vida, yo estoy dispuesto a pagarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted podrá decir, sabiendo este lado de la historia, ¿no? ¿Cómo Samuel estaba llorando por alguien así? ¿Cómo Samuel, que tenía un ojo profético tan acertado, estaba llorando por algo que Dios realmente había desechado? Vuelvo a decirte lo que te dije hace un momento. Nos apegamos afectivamente a las cosas. Nos enlazamos en los sentimientos. Vos fíjate lo que pasa en la iglesia. Que tenemos que tener comunión, pero en el vínculo del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no nos vinculamos en el Espíritu. Nos vinculamos en los afectos, en las emociones y en los lazos del alma, que son voluntad, intelecto y emociones. Y el vínculo del Espíritu lo pasamos por alto. Si hay algo que a mí me vincula con vos, o pastor iglesia, es el vínculo del Espíritu. Una vez le dije algo a alguien y me parece que se me había ofendido. Después Dios sanó esa herida. Le dije, mira, yo no vengo a hacer relaciones con vos sociales, yo soy pastor y mi relación con vos es de mando y obediencia. Ay, ¿para qué le dije así? Es que el rol de liderazgo es el que conduce.
no el que se pone de par a par. ¿No cómo estaba dormido usted? Uy, estoy hablando cosas que se me despertó. Yo no estoy para hacer relaciones sociales con nadie. El otro día también alguien le dijo a mi esposa, ay, quiero ir a tomar con vos algo, salir y compartir. El que dijo, bueno, te espero los sábados a las 6 de la mañana, acá estamos orando. No la invitó más. Esa es nuestra invitación, a buscar a Dios. Porque Pablo dice que tenemos que estar unidos en el vínculo del Espíritu, no en el vínculo de la camaradería, de la confianza, de ese amiguismo berreta que después te lleva a mirar los defectos del otro y criticarlo por otro lado y entremeterte en la vida del otro y ya abusar de la confianza, traspasar los límites. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Esos son los vínculos que destruyen la iglesia, porque de ahí nacen las murmuraciones, las sospechas, me pidió y no me devolvió, yo le dije y él lo comentó por otro lado. Saúl. Ahora, cuando yo estoy vinculado con un hermano en Cristo de la iglesia, en el vínculo del Espíritu, oramos, nos edificamos en la fe, nos ayudamos, nos bendecimos, nos respetamos. ¿Por qué se rompen casi siempre amistades dentro de la iglesia? Por eso. ¿Por qué se quiebran iglesias? Por eso. ¿Por qué se dividen iglesias? Por eso. Porque el día que traspasaste los límites de la autoridad y el día que te vinculaste en la carne y no en el espíritu, ya lo que te dice tu pastor no lo tomas en serio. Por eso es que el pastor es el más solitario. Y es que no puede aliarse a los vínculos de la carne y a los vínculos de los afectos netamente humanos, porque esos fallan. El vínculo del Espíritu no falla. Pablo exhorta a tener amor fraternal, pero el amor fraternal ligado al Espíritu, bajo los frutos del Espíritu. Es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Hay alguien ahí? Ay, Dios me rompió el corazón en esta mañana. El pastor dijo barbaridades. ¿Ves? Ahora ya no nos podemos juntar. Yo te decía antes, poné la pava que voy para allá y te cuento todo y ahora... Porque hay células que no prosperan y porque en vez de hablar de la palabra de Dios se hablan de cosas que no tienen nada que ver. ¿Viste el pastor? ¡Ah! Y así, y así. ¿Viste aquel hermano? ¡Ah! Y todo eso, ¿viste? Eso no sirve, porque eso no contribuye al reino de Dios. Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿En dónde andábamos nosotros? En Saúl y David, ¿no? No. Hermanos queridos, la iglesia necesita despegar de Saúl, no llorar por lo que Dios ya desechó, no llorar por aquellas cosas que Dios corta de nosotros. No sé si relaciones, cada uno evalúa de acuerdo a su realidad la palabra que yo estoy diciendo. La palabra es viva y eficaz y sé que se acopla a todas las necesidades. Vos sabés lo que Dios te dice, no llores más por esto, basta. Eso ya es capricho, no es buena intención. Eso ya es estar insistiendo sobre algo que sabés que va para atrás, que no va más. ¿Hay alguien ahí? En cambio David era lo que el pueblo necesitaba. Pidió rey, bueno, yo le voy a dar un rey, dijo Dios, pero un rey de verdad. Un rey que extendió los límites de la nación. Un rey que les dejó los salmos para que ellos pudieran conectarse con Dios, revelar a Dios. Un rey
que cuando tuvo frente a la congregación que despojarse de su orgullo, de su investidura y mostrarle cuál es la verdadera adoración, danzaba delante del pueblo, aun cuando su mujer desde una ventana, hija de Saúl, donde está el palo, está la astilla, le dijo, como un cualquiera te descubres delante del pueblo. Y tuvo vergüenza de su marido porque estaba danzando para Dios. Un David es ese que te lleva a la relación con Dios, que te lleva a las promesas de Dios, que te lleva al cumplimiento de su palabra. Un David es el que pelea por tu libertad, como hizo David por el pueblo. Saúl lo único que quería era protagonismo. Saúl lo único que quería era su reputación, su imagen delante del pueblo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Pero hasta que no dejes de llorar por lo que Dios sacó, no te las va a poder dar. Me encanta la figura de llena tu cuerno con aceite, porque Dios te está ungiendo para cosas nuevas. Dios te va a mandar a ungir cosas que todavía no las viste, pero que Dios ya las tiene preparadas. Porque Dios le está diciendo, llena tu cuerno con aceite y te voy a enviar a alguien que Samuel no conocía. Lo conoció en el camino. Y esta es la aventura de fe a la que yo me animo a andar, de que Dios tiene preparadas cosas para mí que yo no las sé, y ese es el factor sorpresa que me tiene prendido de Dios. Y la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque por fe andamos, no por vista.